haciendo ejemplos en algunos libros de la Escritura y usted sepa cómo se van a aplicar, cómo se van usando estas reglas en los distintos libros de la Biblia. Otros pueden ser antiguos testamentarios o nuevos testamentarios. Igual, estas reglas se van a aplicar a todos los libros de la Biblia, no importa su género. Puede ser género histórico, profético, ¿no? Puede ser un género biográfico como los evangelios, epistolar, poético, cualquier género. Todas las reglas que estamos aprendiendo se aplican a todos los libros y géneros de la Biblia, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer ahora en el Evangelio de Mateo. Abran sus Biblias ahí, capítulo 1, los primeros versículos de Mateo, ¿ya? Y vamos a ir aprendiendo a aplicar las reglas. Eso es lo importante. No hay que cometer el error. Yo cuando estudié alguna vez estas reglas, me di cuenta de que muchos de mis compañeros las aprendieron de memoria. Es más, tú tenías que aprender de memorias todas las reglas y tenías que presentar un examen donde tú escribías de memoria las reglas. Y lo escribías al pie de la letra, con punto y coma. No podías fallar, tenías que escribirlo perfectamente, ¿no? Y solo así aprobabas el curso. Entonces todos nos aprendíamos de memoria, ¿no? Dimos el examen, perfecto, aprobado, pero me di cuenta luego que en la práctica los compañeros no sabían usar las reglas. Entonces no sirve de nada aprenderte las reglas de memoria si no las sabes aplicar. ¿Me dejo entender? O sea, tú puedes saber de memoria, sí, regla 1, regla 2, regla 3, no, este muy bien. Pero luego en tu estudio personal, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se usa? Entonces también es necesario aprender a aplicar las reglas de estudio, ¿ya? Ya tienen abierto Mateo, ¿no? Muy bien, vamos a quedarnos ahí en Mateo. Y vamos a recordar aquí las primeras reglitas que hemos visto, ¿no? Primera palabra, hermenéutica, ¿no? Hermenéutica. Muy bien. Segunda palabra, panorama. Muy bien, panorama. Y tercera palabrita, ah, teología. Teólogo no, teología. Muy bien. Bueno, en cuanto a la hermenéutica, simplemente tengo que aprender a sostenerme en este caso, para este curso, las reglas, ¿no? La importancia de las reglas. En cuanto al panorama, aprender a visualizar la Biblia todo, como un todo, toda la Biblia como una sola unidad y sus periodos históricos, ¿no? Cómo se fue desarrollando la Biblia en un todo. Eso me lleva a la tercera regla, que tiene más que nada el asunto en la enseñanza, el mensaje. Entonces, ahí vemos la unidad. O sea, aprendemos a ver la Biblia como un todo y en ese todo vemos ahí periodos, historias, personajes, cuadros, ¿no? Libros, enseñanzas. Pero con esta regla unificamos todo eso para trazar un solo mensaje. En toda la Biblia hay un solo mensaje. Entonces, recuerda que hay dos testamentos mayores, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante el Evangelio de Mateo? Porque Mateo va a representar, amados hermanos, un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Mateo va a ser ese puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero un puente no solamente en el sentido canónico. ¿Recuerdas que te dije que hay testamento en su forma canónica, pero también en su forma teológica? ¿Dónde inicia el Nuevo Testamento canónicamente hablando? ¿Dónde? En Mateo. Mateo 1:1. Ahí inicia el Nuevo Testamento canónicamente hablando. Pero ¿dónde iniciaría teológicamente hablando? Con la muerte de Cristo. Con la muerte de Jesús comienza un periodo de transición. Entonces, lo que estamos viendo aquí con Mateo no lo queremos ver en su sentido canónico, sino en el sentido teológico.
¿ya? Teológico. En su sentido teológico, Mateo va a ser el puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Nos va a contar esa transición, cómo se pasa de la ley a la gracia, cómo se pasa de Israel a la iglesia. Entonces, es un puente muy importante para comprender la teología en general de la Biblia, ¿ya? Muy bien. Ahora, abran sus Biblias en Mateo. Y es interesante la forma en que Mateo va a comenzar. Es una manera muy peculiar de comenzar. Verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando tú lees aquí, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿a qué te recuerda eso? ¿A qué te recuerda? Al libro de Génesis. Génesis es conocido como el libro de las genealogías. ¿Cuántas genealogías tiene Génesis? Anota, 10. Génesis tiene 10 libros de genealogías. ¿Ah? Escríbelo ahí porque te voy a tomar en el examen, por si acaso, ¿ya? Y bueno, no solamente Génesis. Si tú has sido cuidadoso en este punto, en el panorama de la Biblia, ya ves por qué es importante, y tú leíste desde Génesis a Malaquías, después leíste quizás de Mateo a Apocalipsis, te vas a dar cuenta de que los libros del Antiguo Testamento siempre repiten las genealogías. ¿Te acuerdas? Hace un tiempo cuando empezamos aquí la obra, compartí el libro de Ruth. ¿Te acuerdas? Al final del libro de Ruth, en el capítulo 4, ¿qué vimos? Una genealogía. Ese pedacito de genealogía lo vamos a ver aquí en Mateo capítulo 1. Mira cómo la Biblia se está uniendo, ¿no? Unidad. Progreso y unidad. No es un partido político, por si acaso. ¿Ya? Progreso y unidad nos habla de la teología de la Biblia. La teología progresa y la teología se unifica a lo largo de toda la Biblia. Entonces, cuando tú leíste esa genealogía en el libro de Ruth, de Booz saltó hasta David, ¿sí o no? De Booz hasta David. Mira, mira, Mateo capítulo 1, justamente eso es lo que vamos a ver acá. Mateo capítulo 1, mira, 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 a partir del versículo, ya, muy bien. A partir del versículo, sí, a ver, 5. 5, dice, Salmón no es un pescado, por si acaso. Tampoco es Salomón, es un hombre, ¿ya? Sí se llama su nombre. Salmón engendró de Raá a... Oye, ya sabemos quién era el esposo de Raá, o Rahab sería en el hebreo. ¿Quién fue Rahab? Mm, Ya, muy bien. Y ella fue salva por la fe en el libro de Josué. Lo que debieron decir es fue una cananea, ¿ya? Una cananea. ¿De qué ciudad? De Jericó. De Jericó. O sea, no era judía. Date cuenta de ese detalle, ¿ah? Date cuenta de ese detalle porque en esta genealogía se van a incluir cosas bastante peculiares, bastante particulares. Así que sé bastante observador. Rahab se casó con Salmón y engendró ¿a quién? Bueno, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth. Ahí está Ruth. El libro de Ruth que te dije que en el Antiguo Testamento era un puente también, ¿sí o no? Así como Mateo, aquí va a ser este puente. Ruth fue el puente entre la monarquía, perdón, entre la teocracia y la monarquía, ¿recuerdan? Los jueces y los reyes, para mantener ¿qué? La línea de sucesión davídica, ¿sí o no? Bueno, entonces dice ahí, engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Ahí está. ¿Con eso qué estamos a entender? Que toda la Biblia es genealógica, pero no es genealógica en el sentido genético o histórico, sino es genealógica en el sentido teológico. Porque si tú tratas de entenderlo de otra manera, ya sea científica, histórica, vas a tener problema luego de interpretación. Vas a entretenerte en los números y que hasta qué edad vivió y todo eso, y te pierdes el mensaje teológico. Recuerda, la Biblia es teología, hermano. Es un libro teológico, no histórico
no científico, no meramente un libro, un manual de autorrealización y nada de eso. Es simplemente un libro teológico. Así que todo tienes que verlo desde el punto de vista teológico, ¿ya? Bueno, entonces vamos a retroceder al versículo 1. Vamos a retroceder al versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No solamente dice libro de la genealogía, sino que dice hijo de David y luego dice hijo de Abraham. Esto va a ser bastante interesante. Vamos a verlo aquí. Porque te va a dar proceso histórico y te va a dar también unidad teológica. Lo que hemos ido analizando en las reglitas. Acuérdate siempre de esto de acá. ¿Ya? Eso tengo anotado y siempre chécalo para que no te vayas a olvidar de esos principios a la hora de aplicar a tu estudio de cualquier libro, cualquier pasaje de la Biblia. Dicho sea de paso, hermanos, ya con los hermanos de internet, los hermanos de virtual, línea virtual, hemos quedado en hacer un estudio al Evangelio de Mateo completo. Eso lo voy a hacer virtualmente, ¿ya? Ya les pasaré las noticias, los enlaces, todo eso para que usted ingrese al estudio de Mateo. Eh, ya, mira, libro de la genealogía de Jesucristo por un lado y luego dice hijo de David, hijo de Abraham. Acá hay conexiones no solo históricas, sino hay conexiones teológicas. Vamos a comenzar con Adán. ¿Por qué? Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Bien. Y mira lo que dice a partir del verso 23. Acá vas a ver una diferencia entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. Primero, que Mateo parte de atrás hacia adelante, ¿no? Del pasado hacia el presente. En cambio, Lucas parte del presente hacia atrás. Va retrocediendo. Mira el verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, mira, hijo de José, dice. Dice hijo de José. No, hijo según se creía de José. Ahí nomás ya derribas a los unitarios con un solo versículo. Porque el unitario piensa que Jesús es hijo de José y María, de la procreación de ambos. Por eso niega la divinidad de Jesús. Pero acá en la genealogía de Jesús no dice que Jesús es hijo de José, sino hijo según se creía. ¿Por qué? Porque José lo había adoptado. José lo había adoptado. De José, hijo de Eli, hijo de, mira cómo cambia, hijo de Matat, hijo de Leví, los demás sí son hijos de Jesús. Es el único que se dice que es hijo según se creía de José, porque no era hijo biológico de José, pero era hijo adoptivo. ¿Ya? Y así parte de Jesús y va retrocediendo en el tiempo y hasta dónde llega. Mira el verso 38. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Oye, se fue hasta Adán, ¿sí o no? ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó, hombre? ¿Por qué Lucas se fue hasta Adán? ¿Sabes por qué? Porque hay una diferencia en los propósitos de los evangelistas. Mateo quiere presentar a Jesús como el rey prometido a los judíos. Por eso él apela y parte de Abraham y David. Abraham por la descendencia legítima, ¿no?, de los judíos y David por el derecho al trono, el pacto davídico. O sea, son dos pactos ahí, el pacto abrámico y el pacto davídico. Entonces Jesucristo viene a cumplir estos dos pactos, ¿no?, de la línea de Abraham y la casa de David. Ese es su propósito, presentar a Jesús como el rey a los judíos. Pero Lucas no quiere presentar a Jesús como el rey de los judíos. Lucas quiere presentar a Cristo como el redentor para la humanidad. Por eso va a poner atención en su humanidad y por eso él retrocede hasta Adán, para reconocer que Jesús viene de una línea humana. ¿Recuerdas que vimos anteriormente que en Génesis 3:15 se hizo el protoevangelio donde hay una promesa de un redentor? Ese redentor tenía que ser de simiente de la mujer.
Simiente de la mujer, ¿qué quiere decir? Que sea de raza humana, un ser humano. Justamente eso es lo que quiere hacer Lucas. Lucas quiere decir, Jesús viene desde Adán, es simiente de la mujer, ¿ya? Es un ser humano, por lo tanto es un redentor a la humanidad, porque con Adán habían pueblos, habían naciones, habían etnias, judíos, gentiles, simplemente era el hombre. Adán significa hombre. Entonces, cuando se le prometió a Adán el redentor, era un redentor a la humanidad, al hombre. Eso es lo que quiere resaltar Lucas. Entonces, los propósitos de los evangelistas son diferentes. No vayas a pensar, ya leí la genealogía de Mateo, ya no leo la de Lucas. Te vas a perder una riqueza teológica. Tú tienes que estudiar todo lo que hay en la Biblia. Son dos genealogías diferentes. Y además que la genealogía de Mateo viene por José y la genealogía de Lucas viene por María. Son dos líneas diferentes. Sí, María también era de Judá. Así que no son las mismas genealogías. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que si bien José no era el papá biológico, de todas maneras por María, Jesús viene biológicamente de la tribu de Judá. Y por adopción, por medio de José, también. O sea, como para reforzar, Jesús es doblemente, digámoslo así, él tiene el derecho, ¿no?, al trono de Israel. O sea, no hay un lado donde tú le puedes ir por aquí, no, por aquí, no. Sí. Porque en esos tiempos la adopción era legítima. Si tú adoptabas un hijo, el hijo era como tu hijo biológico. Tenía todos los derechos. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí está. Vamos a ir a Adán. Adán. Y de Adán vamos a ver estas cositas de acá. Se salta aquí Caín, Abel. La línea de Caín luego por acá. Y la línea de Abel parece que se interrumpe, ¿no? ¿Por qué? Porque muere. Ojo, todas estas historias tienes que verlos de manera teológica. No trates de verlo de forma histórica, porque no vas a entender. Todo esto es teología, ¿ya? No vais a pensar, pero si por aquí, por allá, bueno, solamente piensa en razón teológica. Entonces, hablando de la línea mesiánica, como que con Abel parece que se hubiese interrumpido y Satanás hubiera ganado. Ahora, date cuenta que la vez pasada dijimos que toda la teología de la Biblia es como la narración de una guerra entre dos simientes, ¿no? La simiente de la mujer y la simiente de Satanás, la serpiente. Entonces, cada narrativa de la vida te va a decir cómo Satanás busca destruir esta simiente y cómo Cristo o Dios siempre tiene victoria. Satanás siempre buscando destruir la simiente y Dios siempre la victoria. Eso lo vas a ver en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ¿ya? Después voy a hacer un recuento de eso para que te des cuenta. Bueno, entonces acá aparentemente con la muerte de Abel parece que Satanás hubiese triunfado. No va a haber una línea descendencia. Entonces, ¿qué pasa? Dios les da de reemplazo a Seth. Muy bien. Entonces, Seth reemplaza a Abel. ¿Y qué vemos ahí? Vemos soberanía y vemos también gracia. Gracia. Porque la promesa de Dios es incondicional. Por lo tanto, se ha de cumplir sin importar lo que haga el hombre. Esto es lo que no entiende Satanás. Muy bien. Dios restaura la línea por medio de Seth y aquí comienza la adoración de los hombres por medio de grupos, ¿no? Adoran, invocan el nombre de Jehová. Muy bien. Después, ¿qué va a pasar? De aquí el Génesis va a dar un salto de Seth, va a dar un salto a Noé. ¿Ya? Ahí se preserva la línea, ¿no? La línea mesiánica. Muy bien, no hay problema. Porque acá hubo genealogías, pero desembocamos en Noé. Muy bien. Ahora, tú sabes que Noé, después del diluvio, el juicio universal, ¿cuántos hijos tuvo? 3 hijos. ¿Cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. Muy bien. Ahí están los 3 hijos de Sié, no digo Noé.
Muy bien, ahí está. Sem, Cam y Jafet. Ahora, ¿por qué a veces aparecen estas líneas como alternas, no? Porque Dios en toda la teología de la Biblia va a señalar que siempre Él tiene victoria sobre la simiente de la serpiente. Lo vas a ver siempre. Saúl, Jacob, por ejemplo, ¿no? Siempre vas a ver esas líneas alternas. Ismael, siempre vas a ver eso, pero siempre se preserva una sola línea mesiánica, ¿no? Que en este caso ya no vendría por Can, ya no vendría por Jafet, sino vendría por Sem. De ahí viene esta palabra semita, la línea semita. Ah, muy bien. Ahora entiendo por qué con Noé, cuando Cam ve a Noé desnudo, ¿qué hace Noé? ¿Lo maldice a él o a quién maldice? Maldice a Canaán. Interesante, ¿no? Y tú dices, pero si fue el papá que cometió la falta, ¿por qué lo maldijo al hijo? O sea, Noé maldijo a su nieto. Nuevamente, para tu coche siempre. Ese es nuestro problema, que siempre analizamos históricamente, cuando esto no es historia, es teología. ¿Entiendes? No tengas problema. Pero ¿por qué? Si fue su hijo, ¿por qué maldijo al nieto? Noé fue injusto. Ah, ya sé ya, la maldición generacional. No, estos cachetones, Dios mío. No, no, no. Recuerda que esta es una teología que se va a ir por toda la Biblia. Y recuerda que de aquí, de la línea semítica, va a venir el pueblo hebreo y de la línea de Can va a venir justamente los cananeos. Y años más tarde, más de 430 años después, vas a ver que esta línea semítica tendría que entrar al territorio justamente de los cananeos y destruirlos. Así que cuando Noé está maldiciendo a Canaán, no es al nieto, teológicamente es a los pueblos cananeos. Porque recuerda que esto de aquí lo escribe Moisés en el tiempo del Éxodo. Esto no lo escribe, no vayas a pensar que lo escribe Noé, Abraham, lo escribe Moisés. Es una teología para el pueblo de Israel. Por eso cuando ellos entendieron esta historia, dijeron, ah, entonces vamos a estar a Canaán y vamos a tener que expulsar a los cananeos. Sí, porque Dios los ha maldito y ustedes tienen que entrar a esa tierra, porque esa tierra es promesa para ustedes. ¿Entienden? Esa es la teología. Por eso te dije, no trates de ver esto como historia, porque si tú tratas de verlo meramente como un enfoque histórico, te vas a confundir un poquito. Pero si lo miras teológicamente, eso va a cobrar mayor sentido. Bien, entonces estamos en Zen, no es por Can, no es por Jafet, sino es por Zen. Muy bien. De Zen, la Biblia va a desembocar ¿en quién? ¿Ah? Bien, muy bien. Ahora, increíblemente, aunque algunos no se dan cuenta, es que originalmente Dios trató con Taré, pero Taré no hizo caso. Taré se quedó y no concluyó lo que Dios le había pedido. Interesante eso. Pero Dios obviamente no va a dejar su línea, no va a dejar su promesa, y entonces de Taré se va a desembocar en Abraham, el hijo de Taré. Bueno, en ese tiempo Abraham, ¿no? Que luego sería Abraham, motivo de la promesa. ¿Qué diferencia? Padre enaltecido, padre de multitudes o padre de muchedumbre. Y aquí está. Aquí es donde Dios ya confirma su pacto. ¿Qué pacto? Le conocemos como el pacto abrámico. Teológicamente es el pacto de la promesa. Lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3. El pacto de la promesa. Por eso es que aquí en la regla de la unidad teológica yo te voy a enseñar 4 etapas teológicas en toda la Biblia. Solo 4. 4 economías. A mí me gusta más decirle economías porque nos ayuda a entender. Ya te explicaré eso después. Pero aquí justamente cuando hablamos del pacto de las promesas, ahí entendemos esa idea de las economías en toda la Biblia. Para que puedas entender bien cada pasaje de la Biblia, ¿no? Muy bien, entonces date cuenta que desde Adán, tal y como Lucas lo había formulado, hasta Abraham hay una línea ininterrumpida. Así que la genealogía de Lucas no contradice la genealogía de Mateo.
Porque Mateo va a partir de aquí, aunque Lucas parte de acá. Pero es la misma línea de Adán hasta Abraham. ¿Sí me va a entender? O sea, no se contradicen, más bien se complementan. Ahora, ¿pero por qué Mateo está partiendo desde acá? Por su propósito, ¿no? Nuevamente. Mateo quería presentar a Jesús como el rey de los judíos y pues aquí justamente Abraham va a ser el padre de los judíos. Bueno, va a ser el patriarca, el primer patriarca del pueblo de los judíos. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento era hebreo, pueblo de los hebreos. Ya para el Nuevo Testamento se conoce como judíos. Eh, y por la fe es padre a los gentiles o a toda la humanidad por un asunto de la fe. Un asunto, ¿por qué? Porque esta promesa del pacto abrámico también se enlaza a la promesa a Adán, el pacto universal del Redentor, el protoevangelio. Por eso Abraham fue el padre de la fe, pero hablando de una manera física, fue el padre de los judíos. Y bueno, por medio de Abraham, tú sabes que ¿quiénes vienen? Ya, muy bien. Isaac, Jacob. ¿Y de Jacob quién viene? Los 12, ¿ya? 12 patriarcas, las 12 tribus. Y hay una tribu, justamente Jacob, terminando Génesis, en Génesis 49, bendice a la tribu de Judá como la tribu al trono. Por eso ahí la genealogía de Mateo se va a complementar con Lucas. Porque aquí Mateo está diciendo, ¿no? Viene por la línea sucesiva de Abraham, pero especialmente de la tribu de Judá. Porque de Judá, ¿quién viene? De esta línea, David. Ahí. La casa de David. Bueno, así eran las cosas antiguamente, ¿no? Patriarcas, tribus, dentro de las tribus, casas. Pues había jefes de casas dentro de una tribu. ¿Sí? Entonces, en Judá habían varias casas. Pero luego en el pacto davídico se dice que será de la casa de David o Isaí, el papá de David. Muy bien, entonces ahí tenemos un repasito, por ejemplo, de Génesis, ¿no? Génesis se puede estudiar a través de genealogías, si se dan cuenta, ¿no? Tú estudias las 10 genealogías y entiendes perfectamente toda la narrativa y teología del libro de Génesis. Muy bien. Volviendo a Mateo entonces, vamos a Mateo capítulo 1. Ahí está, ¿no? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí está, todo esto para entender lo que está proponiendo Mateo. La genealogía empieza en el verso 2. ¿Ya? Lean. Abraham engendró a Isaac. ¿Está? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus. Date cuenta que discrimina de manera intencional a sus otros hermanos. Y pone su foco de atención en quién? En Judá. ¿Por qué? Porque Judá es mejor que sus hermanos. No, recuerda que es teología. No lo tomes de manera personal o histórica. Es teología. Entonces, se van sus hermanos, se discrimina y se pone atención en Judá. ¿Ya? Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero luego dice, verso 3, Judá engendró de Tamar a Fares. Entonces, de los 12 hijos, se va a poner atención solo en Judá, porque por medio de Judá era la promesa al trono, justamente. Y por medio de Judá va a venir el pacto davídico. ¿Te das cuenta? Por eso dice, hijo de David, hijo de Abraham. Así va a desarrollar su genealogía el evangelista Mateo, ¿ya? Muy bien, la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta José, el esposo de María, se organiza en 3 grupos de 14 generaciones, ¿ya? Por ejemplo, del verso 2, mira lo que dice hasta el versículo 11. Hasta el versículo 11, ¿qué dice? Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. ¿Ve?
Verso 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, etcétera, etcétera. Mm, y mira el último verso. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, Mateo va a ser muy estructurado en su genealogía. Va a dividir su genealogía en grupo de 14. 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. Nuevamente, esto no lo tienes que entender de manera histórica. No trates de, a ver, voy a contar y va a ver si sale y todo. No, porque es teología. No es que efectivamente hubieron 14 clavaditos, sino que así lo está estructurando él. ¿Por qué 14? Para un judío, un número de perfección, un número completo, era el número 7. Y entonces los derivados de 7 también simbolizan algo completo y perfecto. 7 más 7 es 14. Entonces es como decir un tiempo consumado, un tiempo sumamente perfecto. Entonces va a dividir su genealogía en 3, ¿ya? Ahí vamos a poner atención, ya escribieron esto, ¿no? Entonces ahí vamos a poner atención cómo lo hace Mateo. Dice, verso 17, ¿ya? Todas las generaciones desde Abraham hasta David. Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Desde Abraham a David, ¿cuántas son? 14. 14 generaciones. Después, desde David hasta la deportación. Mira esto, ¿ah? ¿Te acuerdas que estudiamos los 7 periodos del Antiguo Testamento? Sí. De David hasta la deportación, ¿cuántas generaciones? 14. Muy bien. Otras palabritas para deportación, ¿cómo lo aprendieron ustedes? Exilio o cautiverio, ¿no? Cautiverio, exilio o deportación, te dije que eran lo mismo. Bien, y de la deportación hasta Cristo, mira, hasta Cristo, así te lo está marcando. ¿Cuántas? 14. Oye, 14, 14, 14. ¿Por qué? ¿Qué está queriendo enseñarnos Mateo? ¿Ah? De Abraham a David, 14. De David a la deportación, 14. Y luego de la deportación a Cristo, 14. Y los dos más grandes personajes que se mencionan son Abraham y David. Luego, hijo de David va a ser un título mesiánico. Y una persona significativa va a ser Cristo. Enfócate. Cuando uno estudia Biblia tiene que ser bastante detallado en estudiar. ¿Ya? Bastante, tiene que observar cada detalle, cada cosita. ¿Por qué 14, 14, 14? El evento histórico significativo es la deportación. Tú sabes que en el Antiguo Testamento había 7 periodos. Periodo de la formación, salida, conquista, jueces, reyes, exilio, ahí está, deportación. Todos los periodos sucedieron desde Adán hasta aquí, deportación. Y deportación, luego vino el periodo del retorno. Ay, 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 ay. ¿Sabes qué estamos entendiendo de la teología de Mateo? Abraham hasta David, 14 generaciones. ¿Sabes lo que pasó aquí con David? Aparente fracaso.
Aparente fracaso. David falla, David peca contra Dios y Dios dice, ¿sabes qué? Por amor a David mi siervo, no te voy a quitar el reino ahorita, sino con tu hijo. Muy bien, entonces con Salomón, el reino se degrada. No solamente sube a su propio, sino que se degrada. Y luego, por amor a David, Dios no le quita a Salomón mientras él vive. Muere Salomón, sube Roboam, y con Roboam el reino se divide. Fracaso, ¿sí o no? Aparente fracaso. Y parece que todo quedó ahí. Muy bien. Entonces, de Abraham a David, la historia parece terminar en fracaso. Ahora, de David hasta la deportación, uy, mucho más fracaso. Porque se formaron dos reinos, ¿recuerdan? Aquí el reino se divide, pero aquí los dos reinos sucumben. El reino de Israel cae ante Asiria, el reino de Judá cae ante Babilonia, ¿no? Entonces ahí vemos más fracaso. ¿No es así? Uy, y acá pareciera de que ya todo se destruyó. Es como que hemos ido degradando, ¿no? Del gran Abraham hemos ido degradándonos hasta el punto de que ya no hay reino, ya no hay reino. Pero Dios, que hace las cosas por etapas, en la primera etapa de 14 generaciones, el hombre fracasó, pero Dios lo preservó, aún en su exilio, aún en su cautiverio, aún en su rebeldía, y pasaron 14 generaciones donde aparentemente ya ellos se degradaron por completo. Ya no hay reino, no hay nada, no hay tierra, no hay nada. Y a partir de ahí es como si Jesús repitiera las palabras, ¿no? Apocalipsis, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y va a dar otras 14 generaciones para que esa degradación termine con Cristo Jesús. Entonces, lo que vemos aquí, en lo que fracasó David, en lo que fracasaron los reinos, los reyes, todo lo demás, Cristo no fracasó. Más bien, con Cristo que tenemos victoria. Ujú. Teología. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia? Ojo que se mencionan los personajes más renombrados para los judíos, Abraham, David. Me está diciendo de que no es en el hombre. No es con forma humana, no es con forma física, material, sino es en Cristo, el Hijo de Dios. Ojo que estas generaciones que representan los periodos para establecer el reino. Porque el reino a Israel, mira, desde Abraham, con Abraham se constituyen como pueblo, luego son nación, luego son libertados, llegan hasta David y parece que ya el reino se establece, pero todo termina en fracaso. ¿Sí o no? Luego de David, la cosa con Salomón parece restaurarse otra vez, luego se degradan peor hasta llegar a la deportación. Parece un fracaso total. Pero Dios abre un nuevo tiempo, otra etapa en la que ahora ya no va a haber fracaso, sino victoria. Por eso a David, ¿qué se le dijo? De tu descendencia estableceré a uno en tu trono para siempre. O sea, este hijo de David prometido no iba a fracasar. Este hijo prometido sí iba a tomar el reino de Dios y lo iba a tomar eternamente. Y ahí donde falló David, incluso Abraham, donde todos fallaron, Cristo no falló. Ahora entiendes por qué es importante que después de la genealogía y antes del ministerio de Jesús, la tentación. ¿Por qué la tentación? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué la tentación? ¿Por qué tiene que ir al desierto a ser tentado por el diablo? ¿Por qué él tiene que 3 veces ser tentado? ¿Y por qué la última tentación tiene que ver con la toma de los reinos del mundo? ¿Te has preguntado eso? Porque eso es teología, amados hermanos. Entonces, en Cristo Jesús, lo que la Biblia nos está diciendo es que el ser humano, que hasta ahora, desde Adán hasta José, habían fracasado, en Cristo Jesús el ser humano vence porque el Hijo de Dios, hecho carne, nunca peca. No pecó, no fracasó, no se contaminó con el pecado. Entonces, Él es el Rey legítimo.
no solo por ascendencia física, no solo porque era de la tribu de Judá, no solo porque venía del linaje de María, sino porque es el Hijo de Dios, perfecto, inmaculado, que nunca se contaminó. Este es el trono prometido para Israel y para todo el mundo para siempre. Teología de la Biblia. ¿Lo ven? O sea, genealogía no está por gusto, mis hermanos. Algunos, ay, qué aburrido, aquí los nombres, los hijos. Me salto esta partecita. Mejor me voy al nacimiento, qué bonito Los Ángeles, ¿no? Y qué bonito ahí. Oye, la matanza de los niños. Ya te vas rápido a la película y te aburre de la genealogía. Cuando en la genealogía está contenida toda la teología de la Biblia, mis hermanos. Es increíble esto. Tendrías que estudiarlo más a fondo. Nosotros estamos solamente haciendo una escarbadita, nada más, superficial. Esto es para estudiar muy, muy a fondo. Dios quiera que pronto pueda terminar mi libro. Estoy sacando un libro, el primer comentario que estoy haciendo, extenso y crítico, y lo estoy haciendo en el Evangelio de Mateo, justamente, ¿no? Y espero que pronto pueda salir porque este libro tiene muchísimo, tiene bastante. Y bueno, entonces la genealogía de Jesús constituye una apertura significativa y deliberada para el Evangelio, estableciendo desde el inicio la identidad mesiánica y el legado salvífico de Jesús dentro del marco de la historia y las promesas de Israel. ¿Ves? Aquí prácticamente hemos puesto las primeras reglas que hemos estudiado, las hemos puesto en práctica, ¿no? La regla del panorama, la regla de la unidad teológica, todo eso. Ahora, vamos a ver un poquito la estructura y el significado de la genealogía de Mateo, ¿ya? Primero, hay una organización tripartita, como hemos visto, de Abraham a David. Esto señala las raíces judías de Jesús, ¿ya? Su conexión con las figuras fundamentales de la fe judía, ¿no? Como David y Abraham. Entonces, ese es su legado, digámoslo así, o sus raíces judías. Después de David al exilio en Babilonia, se enfatiza la real descendencia davídica de Jesús, crucial para la expectativa judía del Mesías, como un rey que restauraría el reino. Claro, porque de David vemos la promesa de un rey para siempre, pero la deportación nos dice que el reino fue quitado de Israel, fracasó. Ahora, curiosamente, en el Evangelio de Mateo, justamente más adelante, Jesús va a decir, de aquí en adelante el reino le será quitado a vosotros. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Si Jesús no fracasó, ¿por qué no se establece el reino? Bueno, Jesús no fracasó, pero el pueblo sí fracasó. Y entonces lo que va a hacer Jesús en Mateo es postergar el establecimiento de su reino para un futuro. Un futuro que no sabemos cuándo es, pero sabemos que va a suceder, de todas maneras, ¿no? Y luego del exilio a Cristo. La culminación de la genealogía de Jesús vincula su venida con el fin de un largo periodo de expectación y preparación, al menos para las personas de ese tiempo. Recuerda que Mateo no está en nuestra época, Mateo está aquí en su propio tiempo. Para Mateo ya que el Evangelio involucraría el reino ya establecido en la primera venida de Cristo. Es más, todos los profetas del Antiguo Testamento avisaban solo una venida. Ya les dije eso. Nunca ellos avisaron dos venidas, siempre avisaron solo una venida. ¿Por qué? Porque eso era algo oculto, ellos no lo veían. Las dos venidas recién se revelan en el Nuevo Testamento. Así que las personas en los tiempos de Mateo esperaban solo una venida y que ahí nomás se establezca el reino. Por eso esta teología, ¿no? 14, 14, 14 señala perfección, tiempo cumplido. Ha llegado el reino. Justamente, por eso Jesús comenzó predicando en Mateo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eh? Bien, luego, función teológica y propósito, ¿ya? La genealogía sirve a varios propósitos. Primero, anota, legitimidad mesiánica. Legitimidad mesiánica. Establece a Jesús dentro de la línea davídica, cumpliendo las profecías mesiánicas veterotestamentarias, o sea, del Antiguo Testamento. Legitimidad mesiánica. Número 2, universalidad de la promesa. Al comenzar con Abraham, Mateo subraya que la venida de Jesús es relevante para todas las naciones, no solo para Israel. ¿Por qué? ¿Recuerda cuando hicimos la línea de Génesis? Abraham se conectaba hasta Adán. Era un complemento de la genealogía de Lucas. Pero no solamente eso, en el pacto abrámico se le dijo a Abraham, en ti serán benditas y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la promesa
no solamente era exclusiva para Israel, la promesa era para todos, pero a través de Israel. O sea, Israel era como el administrador. No vaya usted a pensar, por eso que en la teología de la Biblia nunca entendemos que en el Antiguo Testamento la salvación era solo para Israel y en el Nuevo Testamento recién es para todos. Mentira. Algunos entienden así. Eso es mentira. La salvación siempre ha sido para todos. En el Antiguo Testamento lo que diferenciaba es que Israel administraba las cosas espirituales, pero la salvación era para todos. ¿Ya? Entonces, hay una universalidad de la promesa. Tres, preparación y cumplimiento. ¿Ya? La estructura tripartita refleja una visión de la historia de la salvación como un proceso de preparación que culmina en Jesús, el Mesías prometido, ¿no? Sabemos. Tiempo, tiempo, se llega al fracaso aparente y luego hay otro tiempo de preparación, ¿no? Entonces, como que por medio de la estructura entendemos que Dios siempre ha tenido el control y los planes perfectos de Dios se van a llevar a cabo a través de Jesucristo. Eso es lo que entendemos, ¿no? Muy bien, ya vimos la conexión con Abraham, la conexión con David y el rol salvífico de Jesús. Hay algo importante también que vamos a rescatar aquí. Mira, vuelve al capítulo 1 de Mateo y vamos a ver algo interesante. Por ejemplo, en el verso 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares, número 1. Después de eso, en el verso 5 dice, Salmón engendró de Ra a Boz, número 2. Y ahí mismo, Boz engendró de Ruth a Obed, 3. 3. Luego, verso 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías, 4. Y al final, obviamente, se menciona a María, ¿no? Wow. En el verso 16. Jacob engendró a José, marido de María. ¿Cuántas mujeres se mencionaron? 5. ¿Y qué de raro tiene esto, pastor? En la época, amados hermanos, las mujeres nunca eran incluidas en las genealogías. Se contaban solamente varones. Y cada vez que se quería contar, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, viste que dice que eran 5.000 hombres, ¿no? Y el evangelista añade, sin contar mujeres ni niños. Porque era así su forma de hacer las cosas. Pastor, qué machista. En tu tiempo se ve muy machista, ¿no? Pero en ese tiempo no, era lo normal. Entonces, cuando se hacían las genealogías, nunca se contaba ni se colocaba el nombre de mujeres, solo varones. Anda a ver la genealogía en el Antiguo Testamento, ¿no? Puros varones. Pero aquí va a ocurrir algo sorprendente. Por primera vez se está incluyendo mujeres. Recuerda que todo esto es teología. Ya luego el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, cuando va a señalar la justificación por fe en Jesús, va a decir, ya no hay varón ni mujer. Interesantemente, ¿no? Porque eso es la teología de la fe, la teología del reino. Entonces se va a incluir aquí a 5 mujeres, Tamar, Raab, Ruth, la mujer de Urías, que es Bexabé, y María. Ahora, primero se va a romper los paradigmas, las convenciones normales que había en esa época. Dos, hay que entender que cada una de estas mujeres habían sido marginadas. No eran simples mujeres, sino que eran mujeres que para los hombres tenían dudosa reputación. Y eso todavía nos sorprende aún más, porque imagínate tú, hermano, si tú quisieras presentar una línea de alguien perfecto, santo, ¿mencionarías en su pasado escándalos, pecados graves, inmoralidad? ¿Mencionarías eso? Quizás no, y taparíamos eso. No. Solamente lo bueno, ¿sí o no? Lo santo, nada más. Pero en la genealogía del Hijo de Dios se presentan mujeres con muy dudosa reputación. Y las historias de ellas eran historias que avergonzaban a los demás, sobre todo a los judíos. Comenzando con Tamar. Vamos a poner así, Tamar, desafío y justicia. Tamar se aseguró un lugar en la línea de la descendencia de Judá mediante un acto de engaño. Ahora, no solamente es un acto de engaño, sino que es un acto inmoral, sexual. Todos saben la historia, ¿no? ¿O hay alguien que no sabe la historia? Alguno por ahí hay que no sabe la historia. Bueno,
Tamar era la esposa de Judá. Judá, como no le daba descendencia y murió, según las leyes del levirato en aquella época, pues a ella tenía que dársele un hermano o un pariente cercano. ¿Para qué? Para que restaure el nombre de su marido muerto y ella tenga hijos y tenga descendencia. Pero su papá no le daba, o sea, su suegro, perdón, no le daba. Y entonces, ¿qué hizo ella? El suero Judá. ¿Qué hizo? Se disfrazó de una mujer ramera y tuvo relaciones sexuales con su suegro. Dios mío, es algo escandaloso, ¿no? ¿Cómo es posible? No, no, eso no se esperaría ver en una línea de alguien pues, que va a ser el santo, pues, ¿no? De Israel. Es algo escandaloso. Y encima con una mujer ramera, ¿no? Y al final ella está embarazada y Judá la iba a matar. Vamos a apedrearla, porque ¿cómo es posible de que ella haya resultado, mira, embarazada? Y cuando la iba a matar, ella sacó, ¿qué sacó? Su cinto y su bordón. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? No solo en la cultura, sino en la teología. Porque cuando ella saca ese bastoncito de él, ese cinto de él, eso se llamaba arras. Arras. ¿Qué es ver arras? Prenda de garantía. En aquellos tiempos, cuando se hacía una transacción, un contrato, y mira que había sido con una mujer ramera, y hizo como firmar un contrato. Toma mi cinto, ¿no? O sea, te estoy dando arras. Yo te voy a pagar. Qué interesante porque en Efesios capítulo 1 verso 14 dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Cuando a ti se te daba un arras, esa era la garantía de que se te iba a dar lo prometido. Se te iba a cumplir el contrato. Entonces, qué interesante porque cuando a ella le vieron que estaba embarazada, todo el mundo la odiaba, pero cuando sacó el arras, oye, más justa eres tú que nosotros. Qué bien. Interesante. Solamente como mostrar una prenda de garantía, todo cambió. Y esta mujer fue alabada. Eso no concuerda en nuestra mente de hoy, ¿no? En nuestra forma de pensar las cosas, en nuestra moralidad. ¿Cómo es posible, no? La hubieran apedreado, pastor, ¿no? Eso es lo que pensamos nosotros. ¿Qué simboliza entonces eso? Simboliza la gracia de Dios y la seguridad eterna por la provisión que hay en Cristo Jesús. Cuando uno por la fe se adhiere a la promesa en Cristo, obtiene ¿qué? Las arras del Espíritu. Eso nos garantiza nuestra seguridad, a pesar de nuestra propia condición. Eso es gracia. O sea, ahí el Evangelio de Mateo no solo te quiere llevar a pensar en un reino físico, sino en un reino espiritual, donde los que son súbditos de ese reino son gente pecadora, pero redimida por la gracia de Dios. ¿Estás entendiendo o no? Pastor, estoy mareado, entonces, ¿ah? Dios mío, es que así se ve la teología de la Biblia. Tamar. Luego pasamos a Rahab. Uy, todavía más, va a ser un poquito más escandaloso todavía. Todos saben que Rahab fue una mujer ramera. No se disfrazó de ramera. Ahora sí era una ramera verdadera. Interesante. Ella se encontró con los dos espías, ¿recuerdas? Josué y Caleb, cuando fueron justamente a Jericó a espiar la tierra. Y sabemos que ella los escondió. ¿Por qué los escondió? Es interesante esa historia, ¿no? No solo porque quería salvar su vida. Cuando ella conversa con ellos, dice, mira, toda nuestra gente sabe lo que Jehová, tu Dios, ha hecho a los pueblos, a los egipcios y todo. Sabemos muy bien. Muy bien, entonces ella reconoció a Jehová como el Dios verdadero. Ella puso su fe en Jehová y reconoció que Jehová iba a vencer. Entonces ahí actuó la fe. La fe. Entonces ella recibió una promesa, ¿no? Que no iba a perecer ni ella. Interesantemente, mira cómo Cristo está en todo. Porque no solamente ella, sino todos los que estuvieran en su casa. Va a pasar lo mismo que pasó con el arca de Noé. O lo mismo que pasó en el Pesaj con el Cordero de la Pascua en la 10ª plaga.
Todos los que estén dentro no van a perecer. Increíble. Fe, luego una casa que los cuidará. Ahora, en ese tiempo, esto es más sorprendente todavía. Esto es tremendo, hermano. Porque, ¿cómo te imaginas que es la casa de Rahab? ¿Cómo te imaginas que es la casa de Rahab? Pues una casita, pastor, ¿no? Como cualquiera, con sus dos pisitos ahí, ¿no? No, sabes que la ciudad de Jericó es una ciudad que tenía muros, muros. Ahora, estos muros eran enormes, no solo por su altitud, sino por su anchura. Eran muy anchos. Tan anchos que dentro de estos muros había casas. ¿Sí me van a entender? Entonces, los mismos muros que eran inmensos eran también casas. ¿Y por qué esto es sorprendente, pastor? ¿Qué le dijo Josué a Rahab para que no destruyeran a los que estaban en su casa? Vas a poner un bordón rojo, casualmente rojo. No creo que sea casualidad, ¿no? En la teología de la Biblia nada es casualidad. Recuerda que todo eso es teología. ¿Qué está ocurriendo aquí? El bordón rojo va a representar propiciación. Esto representaría la sangre de Cristo. Igual que en el Pesaj, cuando la sangre está montada a los... Claro, lo que pasa es que la teología progresa en el tiempo. Acá un bordón rojo, pero más adelante, oye, va a ser sangre de cordero. Pero aquí el bordón rojo representaría nada más, tipológicamente, la sangre de Cristo. Lo interesante es que cuando llegó el juicio, porque la toma de Jericó es la retención del juicio de Dios, para todos por igual. Pero se caen todos los muros, pero no se cae la casa. ¿Cómo es posible? Si la casa era parte de los muros. Obviamente, ¿qué entendemos ahí? Otra vez, el control de Dios, la gracia de Dios en medio de su juicio. Justamente el pueblo de Dios va a ser restaurado en medio del juicio y la ira de Dios. Eso va a pasar en la segunda venida de Cristo. ¿Mm? ¿Y cómo se va a establecer? Pues no solamente por una promesa de descendencia, sino por la fe. Por eso Jesús le dijo, y también Juan el Bautista le dijo, no penséis que porque son descendientes de Abraham, son hijos de Dios, no. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Tenía que ser por la fe, o si no, van a perecer igualmente. ¿Ve? Ah, mira, toda la teología de la Biblia se va formando en una genealogía, hermano. Pero vamos entendiéndolo más y más. Y eso que solamente estamos repasando encimita nada más, ¿ya? A ver, después sigue Ruth, ¿no? Salmón engendró de Raj a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed. Bueno, la historia de Ruth ya la hemos estudiado, la hemos conocido un poquito más, pero hay una característica entre Rahab y Ruth que son muy similares, que no eran mujeres hebreas, ¿no? Rahab era cananea, Ruth era moabita, ¿no? Rahab era de Jericó, Ruth era de Moab. O sea, son mujeres gentiles. Eso es una teología. Porque en el plan salvífico de Dios, recuerda, en toda la Biblia, Dios con quién está tratando, con qué pueblo está tratando en toda la Biblia, con Israel. Y a través de Israel va a edificar su rey. Pero en medio de eso, Dios va a hacer una pausa y va a decir, ¿sabes qué? Voy a tener una mujer extranjera, una gentil, y la voy a redimir por mi gracia, la iglesia. Esa mujer extranjera somos nosotros, amados hermanos, por la fe, ¿no? Eso ya estaba en los planes de Dios. No vayas a pensar que es una casualidad. Ay, como los judíos no lo aceptaron, Dios tenía que hacer otro plan, no sé, levantarse otro pueblo. No, nada pasó por casualidad. Todo ya estaba en los planes de Dios. Y ahí está Ruth. Esto nos enseña de la providencia de Dios, ¿no? Ruth, una moabita que decidió acompañar a su suegra israelita. Noemí, tras la muerte de su esposo, demostrando una lealtad y una fe excepcionales, y su historia contada en el libro de Ruth es un testimonio de amor, fidelidad y providencia divina. A través de su lealtad, Ruth se convierte en parte de la comunidad de Israel y eventualmente en bisabuela del rey David. No solamente aprendemos de la fe, de la gracia y que Dios levantaría un pueblo gentil que lo iba a redimir, sino también ahí vemos la línea davídica. Y se ve con más fuerza aquí con Ruth. Justamente porque dice Ruth, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed fue el padre de Isaí. Y ya todos sabemos quién es Isaí.
porque la promesa mesiánica viene por el tronco de Isaí. Y ya sabes que eso se va a hablar en el libro de Isaías. ¿Ves cómo hay conexión entre los libros de la Biblia? Hay unidad en los libros de la Biblia. Si tú comienzas a estudiar así la Biblia, hermanos, vas a ver cómo vas a aprender muchísimo. Vas a despertar a mucho más al conocimiento de la Biblia, ¿ya? Entonces, la historia de Ruth también es bastante significativa. Gracia, gracia, y siempre en cada historia vas a encontrar gracia, 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 ¿no? Después, Bexabé. Uy, otra historia escandalosa. Y todavía más, acá donde hubo fracaso aparente, ¿no? Dios de las tinieblas va a sacar una luz. Increíble lo que va a hacer el Señor, ¿no? Entonces vamos a ver, dice el verso 6, Isaí engendró al rey David. Ojo que no se menciona a sus hermanos, porque ya sabes, se va a mantener solo una línea. No quiero dar de todos los detalles. Y el rey David engendró a Salomón. Mira, ¿de quién? De la que fue mujer de... ¿Tú crees que esto es casualidad? Porque bien que pudo decir como los demás, el rey David engendró a Salomón y ya está, y Salomón engendró, ¿no? Pero ¿por qué tiene que añadir de la que fue mujer de Urías? Esto es escandaloso, mis hermanos. Si tú quisieras hacer la genealogía de un santo, no pondrías esto. Esto se pone de manera intencional. No es casualidad. ¿Ya? Bueno, sabemos la historia de la mujer de Urías, que remite a un episodio oscuro en la vida del rey David, su adulterio con Bexabé y el asesinato de Urías. Adulterio porque toma a la mujer que no le corresponde, habiéndole dado Dios muchas mujeres a él. Ojo, que date cuenta que Dios nunca lo condena por tener varias mujeres. Lo condenó por tomar una que no era de él. Increíble. Y después no solo la toma, sino que asesina a su esposo. Porque él piensa que echa la ley, echa la trampa, pues, ¿no? Ya si mato a su esposo, ya. Pero Dios lo tiene que descubrir. ¿Y qué va a esgrimir Dios con todo esto? La historia de la gracia. Increíble. La historia de Bexabé enfatiza el pecado y las consecuencias devastadoras del mismo, pero también la posibilidad de la gracia y la restauración. A través del nacimiento de Salomón, hijo de Bexabé, porque esto es lo increíble de todo, porque David tenía otras esposas, pero Dios provee la línea mesiánica por medio de la mujer que tomó de otro hombre. ¿Qué te parece esto, hermano? Algunos en nuestros corazones de repente sienten una contención, pero ¿por qué, pastor? Hubiese sido de una inmaculada, una virgen pura, ¿no? Porque así es nuestro corazón, ¿te das cuenta? Nosotros somos seres humanos, no entendemos la gracia y la misericordia. O sea, aquí se está diciendo que el reino del Mesías no solo era legítimo en el sentido biológico, mesiánico, ¿no? O teológico, sino que va a hablar de la gracia de Dios que acompaña ese reino. A través de la fe, los hombres pecadores tienen completa restauración. Completa restauración. Y donde el hombre fracasa, Cristo tiene victoria. A través de estas 5 mujeres, Dios nos va a enseñar muchísimo. El ser humano no la hubiese colocado acá. El ser humano ni siquiera lo hubiese puesto en la línea de sentencia, ¿no? Pero Dios sí. Aunque algunos tienen contención, pero Dios no. ¿Por qué? Porque es el Dios de la gracia. Esa es su misericordia. Hermano, si Dios restaura así, aún en la línea mesiánica, ¿crees que no te va a restaurar a ti? ¿Crees que no va a restaurar tu vida? Dios es el Dios de restauración, hermano. Toda la Biblia trata de restauración. Todo esto me habla de fracaso, fracaso, fracaso. Cada vez Dios obró en restauración, aunque el hombre siempre fue fracasando hasta que Cristo toma el control y nunca más va a fracasar. Nunca más. Restauración plena total. No solo como Israel, como nación y reino. Restauración de la vida, restauración del pecado, restauración total en la vida espiritual y la comunión con Dios, ¿no? Entonces, estas historias no solo revelan la gracia de Dios, que actúa a través de circunstancias improbables y personas marginales, sino que también subrayan un tema recurrente en la Escritura. Dios frecuentemente elige lo inesperado y lo marginal para llevar a cabo su propósito salvífico. Y eso me sorprende de toda la teología de la vida. Dios siempre está eligiendo a los menos pensados, a los que tú y yo no elegiríamos. Increíblemente. Y bueno, ya saben el último caso de María. De repente dices, pero María fue virgen, pastor, era así. Pero igual su caso era un caso de mala reputación, no por ella, no porque había pecado, sino por el escándalo que los demás habían propiciado, ya que se halló embarazada antes de
su boda, ¿no? Entonces era como un pecado. Además pensaban que no estaba embarazada de su esposo, sino de otro hombre. Por eso, en alguna oportunidad, los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. ¿Tú crees que le dijeron eso por casualidad? No, porque había una mala reputación ahí, que venía de años. Pensaban que María había tenido un hijo con otro hombre, que luego José lo había asumido como de él. Ahora, es cierto que no era hijo de José, pero tampoco era hijo de otro hombre. Era hijo de Dios, ¿no? Teología bíblica, teología bíblica, ¿no? Bueno, amados hermanos, ahí tiene un pequeño ejemplo de cómo ir aplicando, ¿no? Cómo ir aplicando las reglas de estudio, ¿sí? ¿Les gustaría aprender más reglas de estudio? ¿Cómo aplicar a cada pasaje de la Biblia? Ya no se pierdan entonces las próximas enseñanzas, ¿ya? Vamos a ir tomando ejemplos, otros libros, otros pasajes. Recuerda que el Evangelio de Mateo también lo vamos a estudiar virtualmente, ¿ya? Con todos en general, vamos a llevarlo a cabo. Pero ya entiendes por qué Mateo es tan importante para la teología general de la Biblia. Es muy importante. Si lo estudiamos bien, si aplicamos bien las reglas, entonces creo que vamos a aprender mucho más de lo que imaginamos, ¿ya? Bueno, y lejos de todo eso, hermanos, este estudio también nos trae un mensaje de esperanza, de restauración. Primero, siempre que fracasemos, Dios va a tener victoria. Siempre. También, mientras el pecado abunde, la gracia sobreabunda. Amados hermanos. En Cristo siempre hay perdón y siempre hay restauración. Tercero, la esperanza universal. Hermanos, vemos injusticia, vemos corrupción en los gobiernos, en la autoridad, ¿no? Pero Cristo traerá el verdadero reino de paz y justicia al mundo. ¿Qué hacemos? Nos aguardamos esa promesa. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Anunciamos el mensaje a las demás personas, para que ellos también vivan con esa esperanza. La diferencia es que el mundo, mientras tanto, no va a cambiar, va a seguir siendo corrupto, ¿no? Las autoridades, los poderes, todo eso va a seguir existiendo. Pero aquel que recibe a Cristo y la esperanza del futuro reino, algo cambia en su vida, en su ser. La persona es completamente restaurada, vive en comunión con Dios y en su propia vida se manifiesta ahora el reino de Dios de manera espiritual. Y esta persona vive en un gozo, en una paz, ¿no? Vive bien, es una nueva criatura. Esto es lo que trae Cristo. Ahora el reino se está dando, pero solo de manera espiritual. Pero habrá un día donde el reino venga de manera física y visible. Y la iglesia, los que en este tiempo por la fe acepten a Cristo como Salvador, en aquel tiempo vendrán con Cristo a reinar a la tierra. Esa es la promesa, ¿no? Entonces, esto ya, Mateo poquito a poquito nos da esa entrada, esa teología. Ya los otros libros del Nuevo Testamento lo van a complementar. ¿Ya? Bueno, amados hermanos, pónganse de pie. ¿Cuántos se han identificado de repente con alguna parte de este estudio o con alguna de estas mujeres también? A veces hemos sido rechazados por los demás, marginados, ¿sí? Quizás también nos hemos sentido en el fracaso, pero entendemos que en Cristo hay victoria, siempre va a haber victoria y siempre va a haber restauración. ¿Cómo no acercarse al Señor? Aquí está mi vida, Señor, te la entrego, Señor, aquí está mi vida, mi bienestar, todo lo pongo en tus manos. Oh Señor, haz en mí tu propósito. No depende de lo que usted haya hecho, no se avergüence más de su pasado. Deje todo eso en la mano de Cristo. Dios le perdonó, le restauró, Dios quiere ahora usar su vida. Mira, si Él usó a estas mujeres con casos tan escandalosos, en la misma genealogía del Hijo de Dios, Dios también va a usar tu vida. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho. En Él hay plena restauración. ¿Ya? Entonces, hoy ven a Cristo agradecido. Señor, gracias, porque ahora entiendo tu misericordia, entiendo tu gracia. Aquí está mi vida, Señor. Úsame. No voy a ser obstáculo, no voy a negarme. Confío en tu gracia. Ora, Señor. Te damos gracias, oh Dios, Padre nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que has hecho en la historia, Señor, para mostrarnos la luz de Cristo, para que hoy podamos ser tus hijos, para que disfrutemos de tu reino, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres maravilloso en el mundo y así también en nuestra vida y en nuestro corazón.
Señor, restaura al caído. Levanta, Señor, su vida. Oh Padre, aquellos, Señor, que todavía tienen alguna culpa del pasado, Señor, en este momento te pido, Señor, que quites todo eso de su corazón, todo peso. Que sepa que en ti, Señor, hay completa restauración. Levanta su vida, Señor. Levántalo al servicio, a las buenas obras de Dios. Padre, sigue obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Abre nuestros ojos con entendimiento, Señor, con sabiduría del Espíritu Santo, para mirar las maravillas de tu palabra, Señor, para contemplarte ahí en cada página, Señor. Mirar a Cristo. Danos tu sabiduría, danos entendimiento en tu palabra, Señor. Escucha la oración de mis hermanos, oh Padre, te lo pido. Aquellos que vienen hoy quizás arrepentidos a reconciliarse con Dios. Aquellos que piden tu perdón, sabiendo que hay provisión, hay gracia abundante en ti, Señor. Oh, llénalos, Padre Santo. Sácialos, Señor. Restaura sus vidas. Aquellos, Señor, que hoy vienen agradecidos, quizás se han sentido indignos, se han sentido en el fracaso, pero hoy han entendido, Señor, que tu gracia es mayor que todo, es mayor que nosotros mismos y nuestros pecados. Y confiamos en ti, Señor. Restaura esas vidas. Úsales, Padre, en tu reino. Úsales para darle tu gracia, de tu favor a tantas personas que también lo necesitan, Señor. Edifica tu obra en este lugar, oh Padre, pero también en cada vida, en cada hogar de mis hermanos. Atiende sus necesidades y dolencias, Señor. Manifiesta tu reino en sus vidas, en sus caracteres, en sus relaciones, oh Padre, porque tú eres el Dios bueno, el Dios de amor, el Dios de la gracia y el Dios de restauración. A ti sea toda la gloria y la alabanza, oh Señor. Gracias por este estudio y te pido que puedas seguir cimentando estos principios en nuestra vida a fin de entender cada vez más tu palabra y así enseñarla también con prudencia, con excelencia a los demás. Te damos las gracias, oh Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios me los bendiga. Salga de su asiento, por favor.